Hola amigos, el día de hoy, continuando con los jugadores peruanos que jugaron en grandes ligas de Europa. En esta ocasión, les traigo este video contándoles acerca de los futbolistas peruanos que llegaron a jugar a la primera división del fútbol italiano. Liga conocida como Serie A. Algunos tan solo tuvieron un corto paso por el fútbol italiano, como otros tuvieron una extensa trayectoria en el fútbol de ese país, el cual te lo trataré de resumir en este video a continuación. Comencemos. Víctor Benítez. Víctor Benítez, o mejor conocido como el Conejo Benítez, es un exjugador que se desempeñaba tanto como defensa, como de igual forma jugando de volante central. Es sin duda alguna, el mejor futbolista peruano que llegó a jugar al fútbol italiano, lugar donde es muy recordado. Benítez logró permanecer en el fútbol italiano por muchos años. El Conejo debutó con camiseta de Alianza Lima, club donde permanecería 6 años. Con el club íntimo, saldría bicampeón del fútbol peruano. Durante ese tiempo con el club, sus destacados partidos hicieron que, de igual forma, sea convocado a la selección peruana. Su impecable juego en la cancha jugando tanto por la selección, como por Alianza, llamaron la atención del Club Boca Juniors de Argentina, club que para el año 1960, lo terminaría fichando. En el cuadro Xeneize, el Conejo en tan solo 2 temporadas, se convirtió en figura del club de Argentina. Saldría campeón de la primera división argentina en el año 1962. Su juego versátil, jugando tanto como defensa o volante, captaron la atención de unos directivos italianos, quienes habían llegado a Buenos Aires para ver a otro jugador de Boca. Finalmente se terminaron llevando al Conejo rumbo a Italia para que sea nuevo jugador del AC Milán. De esta manera, Víctor Benítez se convertiría en el primer peruano que llegó a jugar al fútbol italiano. Llegaría al cuadro de Milano para finales de 1962. Cabe decir que, de igual manera, se convirtió en el primer peruano que jugó en el cuadro rojinegro. En el AC Milán, se le recuerda como un mediocampista de gran vitalidad, fuerte, ecléctico, incansable y trabajador. En 1963, lograría el título más importante de su carrera. Con el AC Milán, campeonaría la Liga de Campeones de la UEFA. Edición 1962-1963. El estadio de Wembley en Londres, fue el lugar donde Víctor Benítez se convertiría en el primer peruano en conseguir el título más importante a nivel de clubes en Europa. Aquel 22 de mayo de 1963, el Conejo cumplió con la tarea de anular, nada más y nada menos, que al gran Eusebio. Víctor fue titular indiscutiblemente en todos los partidos que el Milán jugó esa Liga de Campeones. Posteriormente, el AC Milán con Víctor Benítez en sus filas, enfrentaría al Santos de Pelé, por la Copa Intercontinental. Lastimosamente, el cuadro rojinegro perdería esa competición ante el cuadro del astro brasileño. A finales de 1963, se iría a jugar por el club A.C.R. Messina, otro club que jugaba en la Serie A, por esos años. Permaneció en ese club hasta julio de 1964. Luego retornaría al AC Milán por una temporada más. Luego de eso, se iría a jugar a otros clubes de la Serie A. Pasaría por AS Roma, Venezia Fútbol Club, Inter de Milán, y nuevamente AS Roma. En su segunda etapa con este club, Benítez conseguiría el título de la Copa de Italia en el año 1969. A inicios de 1971, volvería al fútbol peruano para jugar por el Sporting Cristal. Ese sería su último club a nivel profesional. De esa forma Benítez cerraría una trayectoria futbolística, dejando huella en los 5 clubes de la Serie A, donde llegó a jugar y anotar 13 goles en la primera división del fútbol italiano. En el año 2016, recibió un homenaje de parte del AC Milán. Por último, una pequeña historia que quería agregar, es que Víctor Benítez reforzó en el año 1967, al Club Napoli de Italia, cuando este vino de gira a jugar a Perú, frente a algunos clubes de la capital. Alberto Gallardo. Alberto Gallardo, fue un jugador que se desempeñaba como delantero. Gallardo en la cancha era un reconocido velocista con una excelente potencia de tiro de cara al arco.
Gallardo se encontraba jugando su cuarta temporada con el Sporting Cristal en el año 1963, donde ya era un referente en el equipo, cuando, ese mismo año, fue convocado para la Copa América de aquel año. Sus destacadas actuación y goles, le permitieron que varios clubes del extranjero se interesaran en él. Finalmente, el poderoso AC Milan lo enrolaría en sus filas en julio del 63. Justamente llegaría al equipo que acababa de salir campeón de Europa, donde también se encontraba otro peruano más, el ya antes mencionado, Víctor Benítez. Gallardo sin embargo no tuvo mucho ritmo con el equipo rojinegro. Llegaría a anotar tan solo 2 goles con el club de Milano. Dado a su falta de continuidad, su trayectoria en Italia no terminaría ahí, dado a que, una temporada después, Gallardo sería fichado por el Cagliari Calcio de Italia. Ahí permanecería 2 temporadas consecutivas donde tan solo logró anotar 3 goles más en la primera división del fútbol de Italia. Para mediados de 1966, finalmente, dejaría el club, para irse a jugar por el Palmeiras de Brasil. Julio César Uribe. Julio César Uribe, es un exjugador que se desempeñaba en la posición de volante ofensivo. Luego de haber debutado y salido bicampeón con Sporting Cristal en los años 1979 y 1980. Y además, de haber recibido el premio a tercer mejor jugador de América en el año 1981. Uribe sería fichado por el Cagliari Calcio, para la mitad del año 1982, luego de que el jugador disputara con Perú, la Copa del Mundo disputada ese año. Uribe jugaría 3 temporadas en este club, donde en lo personal dejó buenas impresiones en Italia. En su primera campaña con el club, fue reconocido como mejor jugador extranjero de la Serie A. Lastimosamente, eso no le alcanzó para salvar la categoría con el club, por lo que el Cagliari descendería a la Serie B, al finalizar la temporada. Uribe jugaría las 2 últimas campañas con el Cagliari, en la segunda división del fútbol italiano. Para el año 1986, se iría a jugar al fútbol colombiano. Uribe jugando por el Cagliari, entre Serie A, B y Copa de Italia, anotaría 12 goles. Jerónimo Barbadillo. Jerónimo Barbadillo, es un exjugador que se desempeñaba en la posición de delantero o extremo derecho. Luego de haber jugado por 2 clubes en Perú y haber destacado en el fútbol mexicano. Jerónimo, apodado Patrulla Barbadillo, llegaría al fútbol italiano para el año 1982, para jugar por el cuadro de Unión Sportiva Avellino 1912. En este cuadro permanecería 3 temporadas consecutivas, donde llegaría a anotar 11 goles, tanto en Serie A, como por Copa de Italia. Para el año 1985, ficharía por Udinese Calcio. Ahí de igual forma, permaneció 2 temporadas consecutivas donde pudo anotar 3 goles. 2 por Liga y 1 por Copa. Este club sería el último de su trayectoria como futbolista. Juan Manuel Vargas. Juan Manuel Vargas es un exfutbolista que se desempeñaba en la posición de lateral izquierdo, ya sea por las bandas o por el medio campo. Al igual que el Conejo Benítez, Vargas es otro peruano que llegó a jugar muchos años en Italia. Juan Manuel debutó en Universitario de Deportes en el año 2002. Gracias a su juego, rápidamente se ganó la titularidad en el equipo. Sus buenas actuaciones en el cuadro merengue le permitieron que el cuadro de Colón de Santa Fe de Argentina lo fiche para el año 2005. En Argentina, de igual forma, Vargas demostraría una gran capacidad para regatear el balón, meter pases precisos y realizar tiros notables a portería. Virtudes que llamaron la atención de algunos clubes de Europa, quienes ya le habían echado un ojo al peruano. Además, mencionar que Vargas aquí mejoraría su habilidad para ejecutar tiros libres. A mediados del año 2006, cuando todo parecía que finalmente Vargas sería fichado por un club inglés, el Catania Calcio de Italia desembolsaría un monto de $3.350.000 para poder comprar al peruano. De esa forma empezaría su trayectoria futbolística en Italia. En el Calcio Catania permanecería 2 temporadas consecutivas. 2006, 2007 y 2007-2008. Vargas anotaría su primer gol, tanto por el club, como por Serie A, recién, en su segunda campaña, jugando por el cuadro de Catania. Finalmente, esa segunda campaña, anotaría 5 goles más.
Vargas ya empezaba a destacar en Europa, por lo que clubes como Real Madrid, Roma, Juventus o Barcelona, se habían interesado en él. Finalmente, Vargas se quedaría en Italia, dado a que fue fichado por la Asociación Calcio Fiorentina para la temporada 2008-2009. La venta de Vargas fue a cambio de un monto de 12 millones de euros. En este club, Vargas hasta la actualidad, es considerado todo un ídolo. Vargas tendría 2 etapas con el cuadro violeta. En su primera etapa con la Fiorentina, Vargas permanecería 4 temporadas consecutivas. Jugaría un total de 126 encuentros. Anotaría 15 goles y daría 26 asistencias. Todas estas estadísticas sumadas por partidos correspondientes, tanto por liga local, Copa Italiana y torneos internacionales. Para la temporada 2012-2013, Vargas fue prestado por una temporada al Genova Cricket and Football Club. En su única temporada con este club italiano, Vargas tan solo disputaría 20 partidos y no anotaría ningún gol. Vargas retornaría a la Fiorentina para disputar 2 temporadas consecutivas más con el cuadro violeta. A su regreso, Vargas al principio no era tomado en cuenta por su entrenador. Poco a poco fue siendo considerado nuevamente en el equipo titular. En su primera campaña en esta nueva etapa en la Fiorentina, Vargas lograría jugar 31 encuentros y anotar 6 goles. Al finalizar esa temporada, la Fiorentina con Vargas en sus filas, realizaría una gira por Sudamérica para disputar la Copa Euroamericana, enfrentándose a Universitario de Deportes. El partido se disputaría en el Estadio Nacional de Lima, y los violetas ganarían 1-0 al cuadro merengue. Sin duda alguna, ese sería un partido muy especial para Juan Manuel. De regreso a la Serie A, en su segunda campaña, Vargas lograría anotar 4 goles en 29 encuentros con el club. Destacar, que 3 de esos goles fueron por partidos correspondientes a la Liga Europa de la UEFA. Esa temporada, la Fiorentina llegaría hasta las semifinales de dicha competición. Finalmente, a mitad del año 2015, Vargas se iría a jugar al fútbol español por una temporada. Luego retornaría nuevamente al club de sus amores, Universitario de Deportes. Permanecería ahí 2 temporadas consecutivas para después ponerle punto final a su carrera futbolística. En el año 2020, los hinchas de la Fiorentina lo ubicaron en el 11 ideal de la década del club 2010-2020. En este club, Vargas fue todo un referente, donde incluso llegó a llevar la cinta de capitán en varios encuentros. Jugando por sus 3 únicos clubes en Italia, Vargas jugaría un total de 236 partidos, anotaría 22 goles y daría 30 asistencias. Todo esto correspondiente por partidos jugados en la Serie A. George Forsyth. George Forsyth es un exjugador que se desempeñaba en la posición de guardameta. George venía de tapar por el club Alianza Lima, cuando a mediados del año 2007, fue fichado por el club Atalanta de Italia. Su estadía en ese club sería de solo una temporada. Tan solo llegaría a atajar un partido en ese club. Este único encuentro fue correspondiente por la Copa de Italia. Por Serie A, no llegó a disputar ningún minuto. A finalizar la temporada, retornaría al fútbol peruano para volver a atajar por Alianza Lima. Rinaldo Cruzado. Rinaldo Cruzado es un jugador que se desempeña como centrocampista. Cruzado jugaba en el Juan Aurich de Chiclayo, cuando fue fichado por el Chievo Verona para el inicio de la temporada 2011-2012 de la Serie A. Cruzado jugaría por este club una temporada y media. En su primera campaña disputaría 22 encuentros, tanto por liga local, como por Copa Italiana. De igual forma, para la primera parte de su segunda campaña en el club, Cruzado llegaría a jugar tan solo 6 encuentros más. En la primera jornada de esta nueva temporada de la Serie A, Cruzado anotaría su único gol en la liga italiana. A principios del año 2013, Cruzado se iría a jugar al fútbol argentino. Álvaro Ampuero. Álvaro Ampuero es un jugador que se desempeña como lateral izquierdo. Debutó en Universitario de Deportes en el año 2010. En el 2011, campeonaría con el cuadro crema, la Copa Libertadores Sub-20. Ampuero aterrizaría en el fútbol italiano para principios del año 2013, para incorporarse rápidamente al Parma Fútbol Club. Ampuero debutaría en el fútbol italiano, jugando 90 minutos en el equipo de la reserva del Parma.
Un pequeño tiempo después, Ampuero disputaría finalmente un encuentro correspondiente por la Serie A, junto al primer equipo. Únicamente, en total, lograría disputar 5 partidos por Serie A, con el Parma. Para la siguiente temporada, Ampuero sería cedido al Calcio Padova, club que jugaba en la Serie B, por aquellos años. En la segunda división disputaría 10 encuentros. Ampuero no acabaría de disputar esa temporada de la Serie B, con el cuadro de Padova, dado a que, a principios del año 2014, Ampuero pasaría a las filas del cuadro de Unión Esportiva Salernitana, club el cual disputaba la Serie C de ese país. Con ese club, Ampuero conseguiría la Copa Italia de la Lega Pro. A final de esa temporada, Ampuero volvería a Perú para jugar nuevamente por Universitario de Deportes. Gianluca Lapadula. Gianluca Lapadula es un jugador italo-peruano que se desempeña como delantero. Nacido en Turín, Italia, Lapadula, de madre peruana, obtendría su DNI peruano en el año 2020, por lo cual oficialmente se convertía en jugador seleccionable para jugar por Perú. Años anteriores, Lapadula ya había llamado la atención de la selección de Ricardo Gareca, para que éste juegue por la selección incaica. Sin embargo, la respuesta tuvo que esperar hasta hace poco, cuando finalmente aceptaría jugar por la selección peruana de fútbol. Antes de elegir jugar por Perú, Lapadula había hecho toda una gran trayectoria en el fútbol italiano, la cual repasaremos a continuación. Lapadula comenzaría su carrera futbolística, jugando por las divisiones menores de la Juventus Football Club. Para la temporada 2007-2008, ficharía por el Fútbol Club Vercelli 1982, club el cual disputaba la cuarta división del fútbol italiano. Sus grandes actuaciones en este club hicieron que el Calcio Ivrea, otro club que también jugaba en esta división, lo fichara para la siguiente temporada. Para cuando tenía 19 años, Lapadula ficharía por el cuadro de Parma Fútbol Club. Este se convertiría en su primer club de la primera división del fútbol italiano. Sin embargo, Lapadula no lograría disputar ningún solo encuentro con este cuadro, dado a tener alta competencia en este equipo. Lapadula sería relegado a jugar por la reserva de este club. Por aún tener contrato con el cuadro de Parma, este club por algunos años, prestó a Lapadula por varios clubes de Italia, los cuales jugaban en categorías menores del fútbol de este país. Para el inicio de la temporada 2010-2011, Lapadula sería prestado al cuadro de Atlético Roma. Sin embargo, para la otra mitad de esa temporada, sería prestado para jugar por el Ravenna Fútbol Club. Para la temporada 2011-2012, fue mandado a jugar por el Club San Marino. Aquí en este club anotaría 24 goles durante toda la temporada. Ya en la temporada 2012-2013, el Cesena Fútbol Club pediría su préstamo. En este club no tuvo mucha regularidad, por lo que, para la mitad de esa temporada, sería mandado a jugar al Frosinone Calcio. Al concluir esa temporada, el Parma tomó la decisión de mandarlo a jugar por toda la temporada 2013-2014, al Ened Gorica, club de la Liga de Fútbol de Eslovenia. Este club disputaba la primera división de ese país. Por lo tanto, de esta forma, Lapadula finalmente pudo debutar en la primera división de una liga de fútbol. Ya concluida esa temporada, Lapadula regresaría a Italia para definir su futuro en manos del Parma. Cuando todo parecía que finalmente iba a debutar en el primer equipo de este club, el Parma decidió prestarlo nuevamente a un club de menor categoría del fútbol italiano. El Teramo Calcio se convertiría en su nueva casa por una nueva temporada más. Finalmente, la relación entre Lapadula y el Parma llegaría a su fin, dado a que, a finales de la temporada 2014-2015, el Parma Fútbol Club se declaraba en bancarrota. Por lo cual muchos jugadores tuvieron que irse de este club. Lapadula quedaría como jugador libre y esto fue aprovechado por el Delfino Pescara 1936, club el cual lo ficharía por toda la temporada 2015-2016, para disputar el campeonato de la Serie B. En este club Lapadula lograría la mejor actuación de su carrera. Lograría anotar 30 goles en todo el torneo de la Serie B. Todos esos goles serían determinantes para que el club logre el ascenso a la primera división del fútbol italiano.
De igual forma, la buena actuación de la Padula en ese torneo, habían hecho que llamase la atención de algunos clubes europeos. Finalmente, para la temporada 2016-2017, sería anunciado como nuevo jugador del AC Milan por 3 temporadas. La Padula vivía uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. Con el Milan, la Padula lograría finalmente debutar en la más alta categoría del fútbol italiano. Lograría disputar 27 encuentros y anotar 8 goles por la primera división del fútbol italiano, aquella temporada. La Padula únicamente lograría alzar el título de la Supercopa de Italia ese año con el conjunto de Milano. Cabe mencionar también, que, en ese tiempo, la Padula sería convocado para jugar por la selección italiana de fútbol. Haciendo un énfasis en esta parte del video, toda esta noticia por aquel tiempo, generó una gran desilusión por parte de los hinchas peruanos, quienes soñaban con verlo jugar por la selección peruana. Esto sin embargo pudo hacerse realidad años después, dado a que, la Padula tan solo llegó a disputar un solo encuentro de carácter amistoso con la selección azulina. Por haber sido un partido amistoso y no un partido oficial, la FIFA no le quitó las posibilidades de que aún pueda jugar por Perú. La historia actualmente ya es conocida y la Padula pudo debutar con la blanquirroja en el año 2020 para disputar las fechas 3 y 4 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora bien, volviendo con la trayectoria de la carrera de la Padula, una vez finalizada la temporada 2016-2017, el AC Milan optaría por prestarlo al Genova Cricket and Football Club. En su segundo club de la Serie A, permanecería 2 temporadas consecutivas. En su primera campaña con su nuevo club, anotaría 6 goles. Para la temporada 2018-2019, el Génova haría oficial su compra por una cifra de aproximadamente 11 millones de euros. Lastimosamente, en su segunda campaña con el club, la Padula sufriría ciertas lesiones que tan solo le permitieron anotar 2 goles más con el club. Para la temporada 2019-2020, es anunciado como nuevo jugador del Unión Sportiva Lecce, club que acababa de ascender a la Serie A, por aquel entonces. La Padula anotaría 11 goles. Sin embargo, el club que acababa de subir a la más alta categoría del fútbol, terminaría descendiendo a final de esa temporada. Pese a eso, para la temporada más reciente, 2020-2021, la Padula sería anunciado como nuevo jugador del Benevento Calcio. Curiosamente, otro club que, de igual forma, acababa de lograr su ascenso a la Serie A. La Padula esta última temporada logró anotar 7 goles con este club. Lastimosamente, la historia se volvería a repetir. Hace algunos días, el Benevento no pudo salvarse del descenso, provocando que la Padula pierda la categoría con otro club, por segundo año consecutivo. Por estos días su futuro es incierto. No sabemos si se quedará a jugar por este club para disputar la Serie B, o concretará su fichaje por otro club de la Serie A, del fútbol italiano. En todo caso, si permanece en la Serie A de Italia, continuaría siendo el único peruano que está jugando actualmente en la primera división del fútbol italiano por estas fechas. De esta forma, todos estos jugadores serían los futbolistas peruanos que jugaron por el fútbol italiano. De igual forma tendría que mencionar a Roberto Merino, Joaquinho Arroe y Andy Polo. Jugadores que estuvieron muy cerca de debutar en la Serie A de Italia. Por su parte Merino, es un jugador que se desempeña como centrocampista ofensivo. Llegó a jugar por 2 clubes de la Serie B. Asimismo, de igual manera, Joaquinho Arroe, futbolista que juega como volante ofensivo, estuvo muy cerca de debutar con el club Siena, en la primera división del fútbol de ese país. Por último, Andy Polo, jugador que se desempeña como extremo derecho, llegó a jugar al Inter de Milán, destacando en el equipo juvenil del cuadro de Milano. No pudo debutar con el primer equipo, pero sí llegó a estar presente en la banca de suplentes de algunos encuentros del Inter de Milán, correspondientes por la liga local. Como vieron amigos, Italia no ha sido muy ajena a tener presencia de jugadores peruanos en su liga de fútbol. Futbolistas quienes, en su mayoría, muchos de ellos hasta el día de hoy, siguen siendo y seguirán siendo recordados por los clubes donde jugaron y dejaron huella. Algunos con un breve paso, como otros, con un largo recorrido por la Serie A.
Espero de verdad que el video te haya gustado mucho, y si es así, recuerda que puedes dejar un gran like al video. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal. De esas formas me apoyarías mucho. Recuerda que en mi canal hay más videos de fútbol que te pueden interesar. Te estaré dejando por acá, 2 de ellos, acerca de otros peruanos que llegaron a jugar por otras grandes ligas de Europa. Por mi parte, me despido. Nos estamos viendo en el próximo video.